Como un ejemplo de ese encuentro violento entre uno y otro mundo, el argentino comenta brevemente la novela The Ambassadors, y en particular el personaje de Lambert Strether, quien no logra de veras penetrar ni mucho menos establecer un dominio sobre ese mundo cosmopolita parisino que termina por seducirlo. Strether vuelve, y esta es la lectura de Borges, en gran medida derrotado a América, consciente de que es, y cito a Borges, incapaz de vivir plenamente y olvidar su pasado, entiende, pasado americano. De una lectura detenida de los comentarios de Borges en torno a James se podría colegir que el maestro argentino relaciona el encontronazo del americano, entre comillas, simple, de ese outsider, con el complejo y a primera vista poco comprensible engranaje que constituye la cultura europea, y ello es importante, relaciona pues ese brusco encuentro con la ambigüedad que en distintos grados caracteriza la obra narrativa del norteamericano. O dicho de otro modo, no sería extraño pensar que esos puntos de apoyo fluctuantes en los que se asientan tantas novelas y cuentos de Henry James, ciertamente sabiamente manejados por el autor, estén de algún modo relacionados con el desconcierto resultante del choque cultural, del enfrentamiento de una cultura relativamente sencilla, por no decir simple, con una harto complicada, cuyos códigos se ignoran. Borges resume el encuentro y sus resultados con su laconismo habitual. Cito, las perplejidades de un americano en Europa. Termino la cita. Pero hay más. En el transcurso de la afirmación que acabo de citar, solo en parte, Borges va un poco más allá y parecería que establece un vínculo adicional entre el aturdimiento inicial que ocasiona el contacto entre mundos tan diversos, el americano y el europeo, y la ambigüedad narrativa resultante. El argentino entiende que el aura de incertidumbre que permea los relatos de James están conectada con, entre comillas, perplejidades de mayor envergadura. El asombro desorientador, el desconcierto, se vincula ahora a circunstancias que trascienden las estructuras sociales y económicas de un ámbito particular. Si los auxilios de certidumbres filosóficas o religiosas, es decir, bajo el palio de un escepticismo esencial, cito ahora a Borges, el triste y laberíntico Henry James, qué palabra, así lo llama Borges, pasa a encarar el enigma de toda la creación, el incomprensible universo. De paso es de notar cómo Borges se proyecta en James. Pasemos a considerar en toda su complejidad la apreciación de que Borges hace de James en este contexto. Y cito ahora a Borges. De las perplejidades del americano en Europa, James pasó al tema de la perplejidad humana ante el universo. Descreyó de una solución ética, filosófica o religiosa de los problemas esenciales. Su mundo, el de James, es ya el inexplicable mundo de Kafka. Termino la cita. Sobre la relación de James con Kafka, Borges, en sus diálogos con Bergen, comenta, cito de nuevo, yo creo que hay un parecido entre ellos, me refiero a la condición ambigua de las cosas, de que carezcan de significado, la noción de que vivir en un universo sin sentido, de que las cosas tengan muchas facetas y que a fin de cuentas sean inexplicables. Bueno, Henry James, continúa Borges, escribió a su hermano William que él consideraba el mundo un museo de monstruos. Pero no hay tiempo para ello ahora, pero Kafka, un judío checo que escribe en alemán, es, como los americanos, en cierto modo también un outsider, que choca con una vasta maquinaria cultural dentro de la cual parece sentirse desplazado. Pero ciertamente hay características que distinguen la obra de James de la de Kafka. Mientras que en Kafka no se percibe significado alguno que justifique la experiencia humana, en James, y estoy ahora parafraseando a Borges, podrían existir explicaciones que mitiguen la perplejidad del hombre ante el cosmos. Lo único que en el caso del escritor norteamericano, las explicaciones no son una sola, sino son muchas. Cito a Borges.
Pienso que hay muchas cosas en James que no son evidentes en Kafka. En James uno siente que hay un significado posible, que justifica las experiencias existenciales, mientras que en Kafka uno intuye que Kafka no sabía más sobre el castillo o los jueces o el juicio de lo que sabe el lector. En otra ocasión vuelve sobre el mismo asunto. Cito a Borges. Pienso que a James le interesaba de verdad encontrar una solución, o quizá él tenía 2 o 3 soluciones. Así que pienso que Henry James es más complejo que Kafka, pero eso puede ser una debilidad. Esos comentarios mordaces de Borges. Termino la cita. Pero la multiplicidad de soluciones al misterio, algunas veces contradictorias entre sí, no proporcionan certeza alguna. De ahí que la sensación de desvarío no queda en realidad resuelta. Y al volcarse estas interrogantes en la producción textual de Henry James, el resultado es uno laberíntico, de inseguridad e incertidumbre. Una incertidumbre que, a decir verdad, enriquece esas obras. Al volver a comentar la obra narrativa de James, vuelvo a citar a Borges. James creó situaciones deliberadamente ambiguas y complejas, capaces de infinitas y casi indefinidas lecturas. Sus muchos libros han sido escritos para la amorosa delectación del análisis. Termino la cita. Si en páginas anteriores señalé la posibilidad de establecer de modo general, como el referente de muchas observaciones que él hace sobre James, quizás sea ahora lícito preguntarse si es posible adjudicar al narrador porteño, es decir, a Borges, la relación que él destacó en la obra del norteamericano y que une la perplejidad ante Europa a la perplejidad ante el universo. Me aventuro a pensar que ello es posible y que en los relatos de Borges se puede encontrar evidencia textual que sostenga esta hipótesis. La crítica ha estudiado en repetidas ocasiones la aparición reiterada en los relatos de Borges de situaciones en las que los personajes, que en rigor son outsiders, se enfrentan perplejos con culturas complejas, casi siempre más antiguas que las propias, muchos de cuyos códigos de entrada ignoran y que como consecuencia manejan de un modo impropio, cuando no ineficaz, torpe y a veces autodestructivos. Es el caso, como todos sabemos, del detective Lönnrot en La muerte y la bruja, del Averroes, de La busca de Averroes. Y quizá la situación más elocuente sea la de Drockfult en el cuento Historia del guerrero y de la cautiva. En el transcurso de ese relato, la perplejidad inicial que Drockfult experimenta frente a esa maquinaria compleja de la civilización, cuyo símbolo en este caso es la ciudad, raya aquí en el deslumbramiento, un deslumbramiento que curiosamente transporta al personaje a un plano donde la lealtad a lo inmediato y lo concreto, recordemos como Borges lo describe, antes de contemplar a Ravenna, cito a Borges, era leal a su tribu, no al universo. Esa lealtad se desplaza a algo mucho más elevado. El bárbaro lombardo ignora la naturaleza de ese entramado, la ciudad, pero intuye como una estructura trascendente donde se insinúa la presencia de una, entre comillas, inteligencia inmortal. Quizás ese nombre de inteligencia inmortal que apunta a un diseño de estremecedora trascendencia no sea otro que el, entre comillas, universo. También es de notar que en el momento del encuentro con el vasto sistema de relaciones culturales que representa la ciudad, sistema, como ya he indicado, cuyos propósitos y límites ignora el personaje, Drockfult, aún persuadido de la superioridad de lo que contempla frente a lo que deja atrás, intuye a la vez que su decisión tendrá un precio, la desorientación. Drockfult, en rigor, no sabe a ciencia cierta quién será en la ciudad, ni siquiera adivina qué lugar le será destinado en aquella maquinaria incomprensible. Cito ahora del relato. Sabe que en ella será un perro o un niño y que no empezará siquiera a entenderla. Termino la cita. Y por tanto, desorientado,
el ámbito que por razones misteriosas ha escogido Rockpool bien puede convertirse en un laberinto.